Cordial saludo. El tema que trataremos el día de hoy es el acoso laboral, en el que abarcaremos la Ley 1010 del 2006. Mi grupo está conformado por Santiago Sánchez Albarracín y Laura Alejandra Castañeda Chacón, estudiantes de legislación laboral de la Universidad de Cundinamarca. Bueno, ¿qué es el acoso laboral? El acoso laboral se puede entender como el conjunto de prácticas o conductas que buscan hostigar al trabajador con el fin de amedrentarlo o intimidarlo y tiene las siguientes características, que es, se debe presentar una o varias de la conducta tipificada como acoso laboral por la ley, la conducta debe ser persistente, continuada y sistemática y debe haber la intención de intimidar o amedrentar. Digamos, en el caso de un hostigamiento, insulto o maltrato esporádico u ocasional, no se puede calificar como acoso laboral por no corresponder a un comportamiento sistemático, precisando que la misma ley pues afirma que un solo acto hostil puede constituirse en acoso laboral dependiendo de la gravedad del mismo y pues según la valoración que haga la autoridad competente. Y el acoso laboral no solo puede provenir del empleador, sino también de los jefes o superiores o incluso de los mismos compañeros de trabajo. Pero pues es el empleador pues el responsable de prevenir y corregir cualquier tipo de acoso laboral. Clases de acoso laboral. Bueno, pues la ley 1010 del 2006 que regula el acoso laboral clasifica los tipos, modalidades o clases de acoso laboral en 6 grupos, que son maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral y inequidad laboral y desprotección laboral. Bueno, el maltrato laboral es todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador. Toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos de la intimidad y el buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. La persecución laboral, que es toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permiten inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes en el horario que puedan producir desmotivación laboral. La discriminación laboral, que es todo trato diferenciado por razones de raza, género, edad, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política, situación social, que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. Entorpecimiento laboral, que es toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. La constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la extrusión o pérdida de la información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. Y la inequidad laboral, que pues es la asignación de funciones a menosprecio del trabajador, y por último, la desprotección laboral, que es toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requerimientos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Y pues esta clasificación sirve para identificar pues con mayor claridad las conductas de acoso laboral que pueda pues estar sufriendo un trabajador. Pues conductas que constituyen el acoso laboral. Bueno, el artículo 7 de la Ley 1010 del 2006 señala expresamente las conductas de acoso laboral y algunas de ellas son los actos de agresión física independientemente de sus consecuencias, las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo, las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir formuladas en público, la alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona, la negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el cumplimiento de la labor, el trato notoriamente discriminado respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales.
Y conductas que no constituyen el acoso laboral. Bueno, para evitar pues el abuso de la norma concebida para proteger al trabajador, el artículo 8 de la misma ley de la forma expresa señala las conductas que no constituyen un acoso laboral. Y están las exigencias y órdenes necesarias para mantener la disciplina de los cuerpos que componen las fuerzas públicas conforme al principio constitucional de obediencia debida, los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponda a los superiores jerárquicos o sus subalternos, sobre sus subalternos. Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo, la solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de lo que trata el artículo 95 de la Constitución, la exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de que trata la legislación disciplinaria aplicable a los servidores públicos. Y bueno, pues la norma precisa que en el caso de exigencias técnicas al trabajador, requerimiento de eficiencia y colaboración deben ser justificadas bajo criterios objetivos y no discriminatorios, pues de lo contrario podría constituirse como un acoso laboral. Prevención y corrección del acoso laboral. El empleador está obligado a prevenir y corregir el acoso laboral, o sea que esta persona debe tomar acciones cuando se presenten casos de acoso laboral. En cuanto a los términos que establece el artículo 9 de la Ley 1010 del 2006, contamos con tres herramientas las cuales buscan prevenir y corregir el acoso laboral. En primero tenemos en el reglamento del trabajo, y aquí pues se tiene que el empleador está obligado a incluir en el reglamento de trabajo mecanismos que prevengan el acoso laboral, y también se debe establecer un debido procedimiento interno que sea confidencial y conciliatorio para abordar y superar las conductas de acoso laboral que se presenten en el entorno de trabajo. El reglamento de trabajo debe contener las reglas que se deben seguir y las sanciones a seguir frente al acoso laboral para mantener un orden, primar el bienestar de los trabajadores y amonestar o sancionar a las personas que cometan estas conductas. Y pues obviamente velar por el bien de las personas afectadas. La denuncia del acoso laboral. Esta es la segunda herramienta que se nos brinda para hacerle frente al acoso laboral. El trabajador que considere que sufre acoso laboral podrá interponer la denuncia respectiva ante cualquiera de las entidades que se van a nombrar a continuación. En primera tenemos al inspector de trabajo, que tenga competencia en el lugar de los hechos, de los inspectores municipales de policía, de los personeros municipales o de la Defensoría del Pueblo. Sabemos que los inspectores de trabajo son las personas que están encargadas de vigilar, controlar y asegurar el cumplimiento legal en materia de condiciones de trabajo, empleo, seguridad social, prevención de riesgos profesionales, ya sea por cuenta ajena o por cuenta del Ministerio de Trabajo. Como segundo actor tenemos a los personeros municipales, que también son un servidor público a quien le corresponde la guardia y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial. El tercero, la Defensoría del Pueblo, es un organismo que pues hace también parte del Ministerio Público y que tiene como obligación constitucional velar por la promoción, el ejercicio y divulgación de los derechos humanos. La entidad que reciba la denuncia advertirá al empleador para que ponga en marcha los planes de prevención contenidos en el reglamento de trabajo. Asimismo, esta persona debe programar actividades grupales para el mejoramiento del ambiente laboral con el fin de que no se presenten estos posibles casos de acoso laboral. Y si no cumple con esta amonestación, puede proceder a algún castigo o algún proceso en contra del empleador. Y pues estas acciones las hará la autoridad competente. Las acciones las hará la autoridad competente. Y como tercero tenemos la conciliación. Y pues aquí es bastante básico, y es que el trabajador afectado pues por acoso laboral puede solicitar la intervención de una institución conciliadora para que de forma amigable se solucione la situación de acoso. Bueno, sanciones por acoso laboral. El acoso laboral puede provenir del empleador directamente de cualquier superior jerárquico o de compañeros de trabajo. Pero en todo caso, pues la responsabilidad recae sobre el empleador, quien tiene el deber de prevenir y corregir las conductas de acoso. Por tanto, es el empleador quien será sancionado, ya sea por acción o por omisión, sin perjuicio de las sanciones personales que debe asumir quien directamente comete la conducta sancionable.
Las sanciones por acoso laboral están señaladas en el artículo 10 de la Ley 1010 del 2006 y son como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único cuando su autor sea un servidor público, como terminación del contrato de trabajo sin justa causa cuando haya dado lugar a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador regido por el Código Sustantivo del Trabajo. En tal caso, se procede a la indemnización en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, con sanción de multa entre 2 y 10 salarios mínimos legales mensuales para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere. Con la obligación de pagar a las empresas prestadoras de salud y las aseguradoras de riesgos profesionales el 50% del costo del tratamiento de enfermedades profesionales, alteraciones de la salud y demás secuelas originadas por el acoso laboral. Esta obligación corre por cuenta del empleador que haya ocasionado el acoso laboral o lo haya tolerado, sin perjuicio de la atención oportuna y debida al trabajador afectado antes de que la autoridad competente determine si su enfermedad ha sido como consecuencia del acoso laboral o sin perjuicio de las demás acciones consagradas en las normas de seguridad social para las entidades administradoras frente a los empleadores. Con la presunción de justa causa, determinación del contrato de trabajo por parte del trabajador particular y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro del trabajo. Y la última es como justa causa, determinación y no renovación del contrato de trabajo según la gravedad de los hechos cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero de trabajo o por un subalterno. Bueno, procedimiento sancionatorio por acoso laboral. El artículo 13 señala el procedimiento que se debe seguir para imponer las sanciones que procedan cuando se configura el acoso laboral. Bueno, cuando la competencia para la sanción correspondiera al Ministerio Público, se aplicará el procedimiento previsto en el Código Disciplinario Único. Cuando la sanción fuere de competencia de los jueces del trabajador, se citará audiencia, la cual tendrá lugar dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la solicitud o queja de la iniciación del procedimiento. Se notificará personalmente al acusado de acoso laboral y al empleado que lo haya tolerado dentro de los 5 días siguientes al recibo de la solicitud o queja. Las pruebas se practicarán antes de la audiencia o dentro de ella. La decisión se proferirá al finalizar la audiencia, a la cual solo podrán asistir las partes y los testigos o peritos. Contra la sentencia que ponga fin a esta actuación procederá el recurso de apelación, que se decidirá en los 30 días siguientes a su interposición. En todo lo no previsto en este artículo se aplicará el Código Procesal del Trabajo. Y pues este es un proceso laboral que busca pues proteger de forma casi inmediata los derechos del trabajador. Y sanciones por temeridad y falsa denuncia. Se dice que un gran poder implica una gran responsabilidad, lo que aplica también a las denuncias por acoso laboral. Pues el legislador, por evitar la temeridad y las falsas denuncias, contempla una sanción al trabajador que incurra en ellas. El artículo 14 de la Ley 1010 del 2006 establece una multa que va desde medio salario mínimo hasta 3 salarios mínimos mensuales en los siguientes casos. Cuando el juez determine que la queja de acoso laboral carece de todo fundamento fáctico razonable, cuando se formule más de una denuncia o queja de acoso laboral con base en los mismos hechos. Y pues el dinero de la multa no puede ser descontado del salario del trabajador y pues se lo queda la entidad que impone la multa. Garantías para quien denuncia el acoso laboral. Este es un punto de vital importancia, ya que las personas que sufren acoso laboral y denuncian seguramente se exponen a un posible mayor acoso y con ello pues también su bienestar se pone en riesgo. O incluso puede llegar a la situación de que esta persona llegue a ser despedida. Situaciones que se prevén en el artículo 11, donde se contemplan tres situaciones. La primera es la terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución de la víctima del acoso laboral que haya ejercido los procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios consagradas en la presente ley. Perderán todo efecto cuando se desarrollen dentro de los 6 meses siguientes a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad administrativa, judicial o de control competente verifique la ocurrencia de estos hechos. Acá podemos tener un ejemplo mm, que
sucede a diario y es que, digamos, una persona de nacionalidad extranjera, pues de otro país, sufra de discriminación por su nacionalidad. Esta persona pues hace el correspondiente proceso y hace su correspondiente queja o petición. Y esta persona de un momento a otro llega a ser despedida. Ese despido, según lo que nos nombra este numeral, es que pierde su validez, porque suponiendo que esta persona es acosada y se hayan verificado que este acoso sí está sucediendo, ese despido perdería pues su validez. La segunda, la formulación de denuncia de acoso laboral en una dependencia estatal podrá provocar el ejercicio de poder preferente a favor del Ministerio Público. En tal caso, la competencia disciplinaria contra el denunciante solo podrá ser ejercida por dicho órgano de control mientras se decida la acción laboral en la que se discuta tal situación. Esta garantía no operará cuando pues sea un funcionario de la rama judicial. Entonces esto nos explica que cualquier acción que se vaya a tomar en contra, cualquier decisión que se vaya a tomar en contra de la persona que está denunciando acoso laboral, solo pues se van a poder realizar acciones que estén autorizadas por el Ministerio de Trabajo. Y pues también nos nombra que en los casos de que sea un funcionario de la rama judicial, pues esa garantía no operaría, o sea, gente que pertenezca a la Corte Suprema de Justicia, y entre ellos. El tercero, pues nos nombra en general este numeral que las garantías que se otorguen en la Constitución, la ley, las convenciones colectivas de trabajo y los pactos colectivos. Y ya en general, estas garantías cobijan a quien plantea la denuncia y a quienes sirvan de testigos. La ley crea una presunción en el sentido de suponer que el despido del trabajador dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la queja o denuncia se debe a una retaliación, o sea, por decirlo así, una venganza, por decirlo así, contra la persona que está demandando. Esa presunción siempre opera siempre y cuando se verifique eh, que este acoso esté sucediendo. Y en caso de que la presunción se aplique, el despido no tiene efectos, lo que pues devendría una orden de reintegro si el trabajador lo solicita, o en su defecto un pago de indemnización por despido injustificado. Caducidad de las acciones por acoso laboral. Como sabemos, el acoso laboral debe ser denunciado oportunamente, pues de lo contrario, cualquier acción judicial o administrativa pues caducará, tal como se señala en el artículo 18 de la Ley 1010 del 2006, que nos habla que todas las acciones derivadas del acoso laboral caducarán 6 meses después de la fecha en que hayan ocurrido las conductas que hace referencia a esta ley. O sea que luego de 6 meses de ocurrido el acoso laboral, el trabajador ya no puede hacer uso de las herramientas que confiere esta ley. Para el caso de las conductas que son continuas, o sea, que son repetitivas, los 6 meses cuentan desde la fecha en que se incurrió la última conducta, o sea, la última vez que esta persona sufrió acoso se tomará o sea, empezará a correr desde esa fecha. O pues la última, o sea, desde esa fecha y pues será válido siempre y cuando no pasen los 6 meses. Como sabemos, la ley 1010 no aplica para los trabajadores vinculados con un contrato de prestación de servicios. Como sabemos, el contrato de prestación de servicios es un contrato de naturaleza civil al que no aplican normas laborales y pues este contrato debe cumplir ciertos requisitos. Y pues acá tenemos lo que señala el artículo primero en su parágrafo único y nos habla que la presente ley no aplicará en el ámbito de relaciones civiles y o comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicios en los cuales no se presenta una relación de jerarquía o subordinación. Tampoco se aplica a la contratación administrativa. La ley dice que no se aplican los contratos donde no se presenta una relación de jerarquía o subordinación, dejando abierta una pequeña posibilidad o una posibilidad muy grande de aplicarse cuando exista una subordinación, pero es una situación que se debe probar y pues esta situación requiere una declaración
de existencia de un contrato de trabajo en realidad. Como pues sabemos, el contrato de trabajo en realidad es aquel que resulta de una relación contractual civil o comercial que el juez declara como relación laboral. Y solamente en ese caso se podría aplicar esta ley siempre y cuando se pruebe que hay una subordinación.